Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, emitió en el día de ayer unas declaraciones que a muchos sorprendió. Él dijo que Estados Unidos reconocía el triunfo en las elecciones de Venezuela del señor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, aclaró que no lo reconocía como presidente del Estado venezolano. Uno dirá, bueno, pero si usted reconoce el triunfo de alguien en las elecciones, lo está considerando como un presidente electo. Y lo correcto es que un presidente electo tome en algún momento, en el momento en el que la constitución del país establece, asuma el poder. Sin embargo, Estados Unidos dijo, reconocemos que triunfó, pero no lo reconocemos como presidente. Entonces hace una invitación al diálogo, a la búsqueda de una salida negociada a la situación en que se encuentra actualmente Venezuela. Quiere decir que la solución no necesariamente tiene que culminar con el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente de Venezuela. Aquí hay entonces una rectificación importante de la política que venía siguiendo Estados Unidos, que había fijado a Estados Unidos con respecto a lo que ocurrió en las elecciones de Venezuela, porque ya se había producido exactamente lo mismo que en aquella oportunidad cuando se produjo la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Venezuela. Ustedes recordarán, año 2015, la oposición venezolana ganó las elecciones de medio término, su triunfo fue arrollador, consiguió el control del órgano legislativo y entonces con el control del legislativo entendió que tenía el poder para desalojar del gobierno a Nicolás Maduro, que había ganado legítimamente unas elecciones, porque eso hay que recordarlo. Año 2013, Maduro ganó las elecciones por un estrecho margen, pero ganó. Influyó mucho en eso todo el capital político que le legó Hugo Chávez tras su muerte. Y entonces la oposición asumió ese camino, esa política, desalojar a Nicolás Maduro y consiguió el respaldo de Estados Unidos, de la OEA. Recuerden ustedes aquella amenaza de someter a Maduro a la Corte Internacional de Justicia, lo mismito que se estaba produciendo, la misma reacción que condujo al reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, porque esa pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo devino en el desconocimiento total por parte del madurismo de la autoridad de la Asamblea Nacional. Y terminó, como dije, bueno, con la elección de Guaidó. Luego Venezuela se retiró incluso de la Organización de Estados Americanos, vinieron las sanciones y vino también el desastre humanitario, el colapso de la economía venezolana y la salida en masa de un montón de venezolanos, casi 8 millones, una verdadera catástrofe que terminó afectando a Estados Unidos. Bueno, posteriormente entonces se produce un cambio en las circunstancias, estalla la guerra en Ucrania, se le imponen sanciones a Rusia, incluyendo sus exportaciones de petróleo, viene un proceso inflacionario que afecta al mundo entero. Eso se sintió con fuerza en Estados Unidos, sobre todo preocupó muchísimo el incremento en los precios internos de los combustibles
y Estados Unidos entendió que era importante que el petróleo venezolano fluyera al mercado para de alguna forma contener el incremento en los precios de los combustibles. Hay que recordar que las refinerías estadounidenses fueron diseñadas para procesar el petróleo pesado de Venezuela. Y entonces hubo una negociación, Estados Unidos priorizó sus intereses como siempre suele hacerlo, terminó dándole la espalda a Juan Guaidó, que había manejado muchísimos recursos sin ningún tipo de fiscalización. Una buena parte de ese dinero se dilapidó. Y entonces, mediante ese acuerdo con Maduro, se flexibilizaron las sanciones, se permitió que Venezuela exportara su petróleo, que llegara a un acuerdo con una empresa petrolera estadounidense, y todo eso a cambio de que Maduro celebrara elecciones libres. Sin embargo, Estados Unidos de alguna forma fue tolerante con el gobierno de Maduro. Recuerden ustedes, la conversación duró muchísimo tiempo, primero en Oslo, luego en México, terminó en Barbados. Ahí hubo un acuerdo que no fue un acuerdo tan garantista de la celebración de elecciones transparentes, porque Nicolás Maduro se permitió reprimir a la oposición, se permitió invalidar dos de los que fueron propuestos como candidatos, y también se hizo con el control del Consejo Nacional de Elecciones. Quiere decir que ese acuerdo no ofreció las suficientes garantías. Pero Estados Unidos eso lo toleró porque necesitaba contener el flujo de migrantes hacia su territorio y también necesitaba el petróleo venezolano. Y entonces se produjo lo que ya todos conocemos, unas elecciones que todo el mundo sabía que la oposición iba a desconocer sus resultados y que Maduro se las ingeniaría para que los resultados le fueran favorables. Y hoy estamos otra vez en un escenario parecido a aquel que se registró en Venezuela y que prevaleció hasta antes de aquel acuerdo de Barbados. Y Estados Unidos entonces, curiosamente, estaba repitiendo la misma fórmula, que iba a conducir al mismo resultado. Al mismo resultado. Naturalmente, hoy las condiciones son distintas. Yo creo que aquí ha jugado un rol importante, han jugado los gobiernos de Brasil, de México y de Colombia, que yo creo que de una manera pragmática, inteligente, primero marcaron distancia con el gobierno de Maduro, porque defender a Maduro hoy en día tiene un alto costo político. Y estamos hablando de 3 gobernantes de izquierda que son el producto de elecciones libres que se celebraron en sus respectivos países. Quiere decir que ellos tuvieron la oportunidad de participar en espacios libres, democráticos, abiertos, y eso les permitió acceder al poder. Y son gobernantes que tienen también situaciones particulares en sus respectivas naciones. Brasil, Lula, en Brasil tiene una oposición que actualmente tiene el control del órgano legislativo. Lula ganó, pero no por un margen tan grande, y tiene allí una situación que debe manejar. Lo mismo se puede decir de Petro, que por primera vez accede al poder en Colombia un gobernante de izquierda en muchísimo tiempo, y hay una derecha en Colombia muy, pero muy poderosa, y unas instituciones que funcionan
y que el señor Petro tiene que manejarse con ciertas reglas de juego que imperan allí. En una democracia que en el contexto latinoamericano funciona. Y entonces han producido una propuesta que yo creo que es la propuesta inteligente y que de alguna manera viene a coincidir con lo que originalmente planteó la OEA. Porque lamentablemente lo que todo esto evidencia, el hecho de que hayan 3 países que hayan pactado con Estados Unidos el abordaje de la crisis venezolana, lo que pone de manifiesto es la falta de mecanismos institucionales latinoamericanos con capacidad para manejar situaciones como esa que se ha producido en Venezuela. Y yo digo que la propuesta original de la OEA, yo la saludé, aunque dije que no servía para nada. La OEA definitivamente tiene que ser adaptada a la nueva realidad que está viviendo Latinoamérica y el mundo. Eso no puede seguir siendo un instrumento al servicio de un país, como lo ha sido siempre, una entidad totalmente desprestigiada, totalmente desacreditada, pero produjo en una primera propuesta algo que yo saludé y que entendía que era lo que debía imponerse: anulación de las elecciones y la celebración de nuevos comicios con garantías. Esa es una forma de salvarle la cara al régimen de Maduro, es una fórmula para evitar un baño de sangre y es una fórmula para celebrar elecciones con la debida garantía. Y ahí con el acompañamiento de estos países se puede lograr un mecanismo para la celebración de elecciones cuyos resultados puedan ser creíbles por las partes, pero que al mismo tiempo le dé una garantía al madurismo de que habrá una transición que pudiera, si fuera el caso, asegurarle un repliegue tranquilo, sin mayores traumas, incluso teniendo cierta cuota de poder. Las elecciones en Venezuela, entiendo yo, deben concebirse como un mecanismo para que el país entre en una etapa de transición, en una etapa hacia la normalización de la vida política interna, de la vida institucional de la nación. Y eso pasa necesariamente por un pacto político. Y yo creo que el paso que acaba de dar Estados Unidos, que anuncia una coordinación con los gobiernos de Brasil y México, es un paso positivo, un paso en la dirección correcta. Me parece que ahí hay una oportunidad que puede aprovechar Nicolás Maduro. Puede ganar un poquito de tiempo, tratar de recomponer su fuerza, participar en un proceso electoral, demostrar lo que tiene, retener incluso, como dije, una cuota de poder y seguir participando de la vida política del país. Eso es lo que debe ocurrir a nuestro entender.